Amén. Para poder empezar las cartas de Tesalonicenses, que son 2 cartas, primera y segunda. Amén. Hermanos, es importante también haber leído el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque el libro de Hechos documenta la expansión del Evangelio desde Jerusalén hasta Roma. Amén. Y Tesalónica es la provincia de Roma. Gloria al Señor. Vamos a hablar de dos personajes que resaltan mucho en el Nuevo Testamento. Dos vamos a hacer mención. Amén. Aleluya. ¿Usted dirá quién? Vamos a verlo. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Gloria a Cristo. Para que no se me distraigan, yo creo que la mayoría traen para anotar. En sí, les voy a recomendar 2 libros que es necesario leer en casa para que cuando volvamos otra vez al libro de Tesalonicenses, entendamos perfectamente lo que nos quiere decir el Señor. Leer el libro de Lucas y leer el libro de Hechos. Amén. Porque todo el libro de Hechos precisamente habla lo que nos explica en las cartas que el apóstol Pablo escribió, que son, ¿cuántas cartas? Pero en particular lo que vamos a ver es en Tesalonicenses. En sí son 13 cartas, ¿verdad?, que escribió el apóstol Pablo. Vamos a ver 2 personajes verdaderamente el antes y después que conocieron a Jesucristo en el Nuevo Testamento, que les dije que resalta mucho en el Nuevo Testamento. Bendito sea el Señor. Vamos a ir un poquito al trasfondo, espero no tardarme, para que vayamos entendiendo mejor el trasfondo histórico. En sí no es un tema, yo le puse aquí, pues si usted le quiere poner el tema, el Evangelio. El trasfondo histórico, el Evangelio. Amén. ¿Qué significa el Evangelio? ¿Buenas noticias o las buenas nuevas? Ya todo ya lo sabemos. Amén. Allá afuera, si nos preguntan, o donde uno va a predicar, dice: a ver, dime de qué religión eres, o eres evangélico, pero ¿qué significa el evangelio? Amén. Evangelio significa buenas noticias o las buenas nuevas. Para usted, ¿qué pueden ser buenas nuevas? Hablando ya aquí en lo terrenal. No corran tanto. Aleluya. ¿Qué puede ser buenas nuevas, mis hermanos? Que alguien pueda decir. Hablar de la palabra. Amén. Hablar de la palabra. Mi hermano Eulogio. Pues compartir la palabra, compartir. Pero lo que haya pasado en su vida. Transformación.
La salvación, ¿verdad? Para ascender bien, buscar camino. Aquí usted le pregunta a una persona, a una mujer embarazada, que quizás nunca, algunos que Dios le da el privilegio de ser mamá y nunca ha podido, dicen, no, pues hasta que ya estoy embarazada, y el médico le da la noticia, señora, usted está embarazada. Para esa mujer, ¿qué es? Buena Noticia, ¿verdad? Buena noticia. ¿Y qué hace? Quizá en ese momento su sonrisa, tremendo. No sé, algunos lloran de la emoción, algunos la sonrisa tremenda, algunos brincan, no lo sé, pero de una reacción, ¿verdad que sí? Las mujeres. Un hombre que está en la cárcel de muchos años, que lo han sentenciado y le preguntan, más bien le llegan a avisar que le tienen una noticia. Y la noticia que le tiene es ¿Qué la salida? Libre. alguien ya pagó por ti y puedes Estás libre. salir, estás libre. ¿Qué hace esa persona? Para él, ¿qué es? Buena noticia. Es una buena noticia. Oh, santo. Para un enfermo, alguien que está, que primero le da la noticia Desahuciado. de una enfermedad totalmente, o sea, desahuciado, así como dice mi hermana, y se viene destrozado, destrozada, casa, pero pasa el tiempo, quizá la persona clama a Dios, Dios le da la oportunidad, y vuelve al médico, y se sienta y el médico, ella está pues atenta a lo que le va a decir el médico. Pero esta persona, el médico le dice que cree su última, ¿cómo le dice? ¿Estudio? Su último estudio, amén, gracias mi hermana. Ya usted no tiene nada. Salió que ya no tiene nada. ¿Qué hace la persona? Vuelve a la vida, como que su cuerpo, ¿verdad? Para él es una buena noticia. Excelentísima noticia. Otra oportunidad de vida, ¿verdad? Y así podemos poner muchos ejemplos, amén. Gloria al Señor. Para mí, hablando ya en nuestra vida, se puede decir en el Evangelio, para mí, la salvación ha sido esa buena noticia. El conocer a Cristo. Amén. Esa es la promesa inicial del Evangelio. Jesús, conocer a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Esa es la buena noticia, mis hermanos. ¿Sí? Por eso cuando nosotros nos pregunten qué es el Evangelio, buenas noticias, buenas nuevas, que ha llegado la salvación a mi vida, la salvación de Cristo ha llegado a mi vida. Amén. Esa es muy buena noticia para mi alma, para mi corazón, amén, en la vida cristiana. Por eso estos dos varones que resalta en el libro de Hechos y que es el autor de Primera y Segunda de Tesalonicenses, que es el apóstol Pablo, cuando él conoció a Cristo, para él fue una buena noticia. Las buenas nuevas llegó en él. Amén. Y él entendió verdaderamente que Cristo
se le apareció, era Cristo la buena noticia. Amén. Amén. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, verso 8, el cumplimiento de las palabras de Cristo cuando resucitó, hablando con sus discípulos, Él les dijo, pero recibiréis poder, Hechos 1, 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. ¿Dónde me serán testigos? Les digo. Samaria. Primero en Jerusalén, en toda Judea, no dice a mitad de Judea, en toda Judea y en Samaria. Hasta lo último. Hasta lo último de la tierra. Jesús dio instrucciones y mandamientos a sus discípulos, ¿verdad? Aleluya. Pero les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que hablen el Evangelio. Porque el Espíritu Santo acompañó esta enseñanza de los discípulos, dando poder a los discípulos para que pudieran entender primeramente el Evangelio y después obedecer el Evangelio y después predicar el Evangelio. Amén. Porque no podemos predicar de lo que no entendemos, no podemos hablar de lo que no entendemos. Entonces era necesario que el poder del Espíritu Santo, después que Jesús se fuera, la presencia del Espíritu Santo viniera a los discípulos para que ellos fueran llenos del poder de Dios y ser testigos, amén, hasta lo último de la tierra. Porque ellos ya estaban siendo testigos de Cristo cuando Cristo estaba con ellos en la tierra. Por eso el apóstol Pablo con esa libertad dice, yo he sido llamado siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, dice el apóstol Pablo, y eso lo dice ahí en Romanos. Amén. 1:1. Apartado para el evangelio. El decir apóstol enfatiza que la autoridad del apóstol Pablo es similar a la de los 12 apóstoles, ¿sí? Escogidos por Dios. Porque verdad que ya hemos leído que fueron 12 apóstoles escogidos por Dios. ¿Dónde lo dice? Hay muchas citas en el Nuevo Testamento donde habla, los apóstoles fueron específicamente llamados por el Señor. Mateo, en los evangelios. Y les dio instrucciones en los evangelios, pero habla primero en Mateo. Les dio instrucciones, les dijo, predicad el evangelio. ¿Por qué dice les dio instrucciones? Porque les dijo qué era lo que ellos iban a hablar. ¿Sí? Hay citas muy importantes ahí que él les dijo, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la instrucción que les dio y les dijo, que digan, el reino de los cielos se ha acercado. Era el mismo mensaje de Jesús cuando él comenzó a predicar.
cuando empezó su ministerio, cuando él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17, eso es lo que dijo Jesús, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje de Juan el Bautista, Mateo 3:2. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es la misma instrucción que Jesús les dijo a sus discípulos. Prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mis hermanos, el plan de Dios es que el evangelio sea proclamado. Pero miren, si hemos leído el libro de los evangelios, entendemos esto. Jesús dijo primero a los judíos, ¿verdad? Primero a los judíos y después a los gentiles. Gentiles griegos en aquel entonces. Aunque el evangelio llegaría después llegaría a todo el mundo, así como Cristo dijo y mandó. Y me seréis testigos, dijo, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Les dijo a sus discípulos, id antes a las ovejas perdidas. ¿Quiénes eran las ovejas perdidas? Me gustaría que me fueran apoyando para que vayamos terminando rápidamente, mis hermanos. Amén. ¿Quiénes eran las ovejas perdidas? nosotros, cuando no conocíamos a Dios, estábamos perdidos. Cuando Jesús hablaba, era la casa de Israel, las ovejas perdidas. Si esto alude a toda la nación perdida de Israel, no solo una parte de ella, sino dice a toda Judea, dice, gloria al Señor, aleluya, en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria. Por eso cuando inició el ministerio de Jesús, fue entre los judíos. Gloria a Cristo, aleluya. Mateo 4:23 dice la palabra, yo aquí lo voy a leer, ustedes lo siguen con su vista, o si no lo apuntan en la casita lo leen. Amén. Dice, y recorrió Jesús, aquí comprobamos, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Aleluya. Y ahí le siguió mucha gente de Galilea. Bendito sea el Señor. Y también en el 9:35 dice así. ¿En Mateo? Ahí mismo en Mateo 9:35 dice la palabra, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando ¿qué? ¿Predicando qué, mis hermanos? El evangelio del reino. El evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bendito sea el Señor.
santo. Ahí empezó el ministerio de Jesús entre los judíos. Y lo mismo le dijo a sus discípulos en el capítulo 10, verso, aleluya, Mateo 10, 5, y dice, y estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. ¿Les dio? Instrucciones. ¿Qué le dijo? Diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. El reino de los cielos, mis hermanos, era Jesús mismo en la tierra. Era Jesús mismo en la tierra. El reino de los cielos. Aleluya. Amén. Los discípulos se encargarían de predicar el evangelio. Notemos esto muy importante: el alcance de ellos, de su testimonio, no abarcaría solo Israel, sino todo el mundo. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y cuando haya terminado, ellos continuarían, amén, y hasta lo último de la tierra. Así se ha expandido el evangelio, así se ha extendido el evangelio. ¿Cómo no creer en ese evangelio? Aleluya. Si se ha cumplido como Cristo ha dicho, sí o no. ¿Verdad que sí? Se ha cumplido como Cristo ha dicho. El testimonio de los discípulos hablando de Cristo también, no solamente hablando de Él, de Cristo, que eran las buenas nuevas de salvación al mundo entero, sino que ellos vivían el evangelio. Ellos vivían verdaderamente el evangelio. Amén. Por lo tanto, ese mismo evangelio que ellos vivían, ellos podían hablar con esa libertad, porque vivían el evangelio. Por eso lo que leímos ahí en Tesalonicenses, cuando dice ahí el apóstol Pablo, hablando por medio del Espíritu Santo, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. El apóstol Pablo muestra, mis hermanos, que el recibimiento del evangelio en Tesalónica no solo fue en palabras, sino en poder. Menciona también ahí 3 veces, no en palabras, sino en poder, en Espíritu Santo y en plena certidumbre de fe. Los tesalonicenses era una iglesia genuina y verdadera, porque ellos recibieron el evangelio. No eran palabras. Lo que Pablo estaba hablando no eran palabrerías. Eran palabritas. ¿Sí? Les dice, es como decir, les dice, no llegó el evangelio a ustedes en palabras solamente. ¿Sí? Para que, o sea, el apóstol Pablo estaba verdaderamente contento a ver esta iglesia, el resultado de esta iglesia, que cómo respondieron al evangelio. Aleluya. Sí, amén. Porque ellos estaban Así es. viviendo el evangelio. Era el poder del evangelio en ellos. El Espíritu Santo obrando en ellos, dándole la certeza de fe. Por eso ellos caminaban con Cristo.
Bendito sea el Señor. Y el apóstol Pablo escribe con tanta libertad cuando él dice, es una cita que verdad no lo sabemos y nos lo debemos de saber de memoria, donde dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí Pablo resume el argumento que ha venido desarrollando. Uno puede llegar a la fe solo por el oír el Evangelio. El mensaje específico que debe ser oído, ¿cuál es? La palabra de Dios, el que usted tiene ahí. La palabra de Dios. Ese es el Evangelio. Amén. Usted y yo hemos creído porque primeramente hemos oído el Evangelio. ¿Sí? Pero esas palabras del Evangelio es el que hizo cambio en nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Me gustaría que siguiéramos esta cita de Apocalipsis. Tenemos mucha tarea, mis hermanos, de leer la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 1, desde el verso 17, alguien que pueda levantar fuertemente la voz, lo pueden leer. Capítulo 1 de Apocalipsis, verso 17 y verso 18. Usted se preguntará por qué vamos a ver aquí. 17 y 18. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria a Dios. Gracias. Gracias. Bendito sea el Señor. Cuando les diga al principio, mis hermanos, que es necesario leer el libro de Hechos, ¿por qué? Porque Jesús, después de resucitar de entre los muertos, antes de irse al cielo, Jesús prepara a los discípulos. Y este era uno de los discípulos, el apóstol, en ese tiempo discípulo, pero aquí ya en el Nuevo Testamento apóstol de Jesucristo. El apóstol Juan. Cristo prepara a los discípulos para la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. El capítulo 1 de Hechos narra la preparación de los discípulos para ese acontecimiento, descrito en el capítulo 2. La llegada del Espíritu Santo para proclamar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios Todopoderoso. Y aquí este discípulo, el apóstol Juan, amén, cuando él verdaderamente, él ya era un varón preparado en el Evangelio. Él cuando vio, porque él dice vi, donde leyó mi hermana Elizabeth, ¿qué le sucedió? Era de tal, ¿cómo se puede decir? El poder de Dios mostrándose a este varón, hablando esta palabra del Evangelio. Dice, vi y caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo, ¿verdad? Murió, resucitó al tercer día
vivo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. De ese Cristo hablamos, ese es el Evangelio, amén, de ese Cristo resucitado. Ahí cuando él iba preparando a sus discípulos en el libro de Hechos, Jesús resucitado, había venido con ellos para prepararlos, para que prediquen el Evangelio, para que proclamen el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Amén. Por eso Pablo dice, estas palabras que yo he hablado no son palabras solamente, sino es el poder del Espíritu Santo en mí, hablándoles a ustedes. A donde él iba y hablaba, el poder de Dios hablando ahí a la gente. Gloria al Señor. Se apareció de ese Cristo resucitado. Amén. 40 días Jesús preparó a sus discípulos. 40 días. Aleluya, él apareciendo a ellos, dando testimonio de todo lo que había pasado, aunque ya había hablado con ellos antes, pero ahí les empezó a decir, yo soy el mismo, el que estuve con ustedes, yo soy el mismo. Repetidas veces se apareció a sus discípulos y les dio muchas pruebas. Juan 20:24, sí me gustaría que lo leyeran rápido. Juan 20:24. San Juan. Amén, San Juan 20:24. Aleluya, gloria al Señor. Bendito Dios de los cielos. San Juan 20, capítulo 20, verso 24. Si alguien lo tiene, lo puede leer rápidamente. Si no, yo lo voy a leer, dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor. Al Señor hemos visto, le dijeron, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Lamentablemente así está el mundo. Tomás representa el mundo. Yo no creo. No creo lo que es simple palabrerías. Hasta no ver, no creer. Así está el mundo. Bendito Dios de los cielos. Y dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. ¿Y cómo entró si estaba cerrada? Porque ya era el Cristo glorificado. Ya era en su cuerpo, ya no era, ¿cómo se le dice? Era ese Cristo en persona, pero glorificado, ya era espíritu, amén. Gloria al Señor. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, fue con el incrédulo, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela ¿en dónde? En mi costado, le dijo.
y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Por qué usted y yo nos llamamos creyentes? Porque hemos creído en el Evangelio. Hemos creído en ese Cristo Amén. resucitado de los muertos, y Él está vivo. No sea, Jesús, Cristo mismo le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Lamentablemente, en las iglesias, por incredulidad de los corazones, que no se preparan para la venida de ese Cristo, lamentablemente sí se van a quedar. No me quiero contar con ellos, porque yo sí no me quiero quedar. Yo quisiera que todos los que estamos aquí, mis hermanos, nos fuéramos. Pero para eso, creer en el Evangelio, creer en la palabra, que Él viene un día por nosotros, amén. Y si no fuera así y dormimos en Cristo, también dice que seremos transformados, amén. En un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la promesa. Luego los que hayamos quedado vivos. Y los que hayamos quedado vivos, los que están vivos para el arrebatamiento, Seremos arrebatados seremos transformados juntamente con Él. juntamente con los muertos, que serán despertados de la tumba, y seremos arrebatados. Y lo dice en la carta de Tesalonicenses. Entonces, aquí mismo Cristo, cuando Él resucitó, le dijo, ya no seas incrédulo, ya no seamos incrédulos de que Cristo viene pronto. Por eso preparémonos. Ese es el Evangelio, creer de ese Cristo resucitado. Y todo lo que Él ha hablado en su palabra es verdad. Gloria al Señor. Jesús le apareció repetidas veces y les dio muchas pruebas, y una de ellas aquí, que acabamos de leer, ¿para qué? Para fortalecer su fe. Amén. Y el conocimiento de los hechos, es decir, les dijo, estuve muerto, mas he aquí vivo, como hemos leído en Apocalipsis. Mas he aquí vivo. Amén. Aleluya. Él está vivo. Y aumenta la fe de ellos. Ahí, ya entonces con fe, predicaron el Evangelio. Predicaron el Evangelio. Aleluya. Y creyeron que el Espíritu Santo, como Jesús les dijo cuando caminaba con ellos, que yo me voy, pero enviaré al Espíritu Santo que estará con vosotros todos los días. Entonces cuando Él se fue y ascendió a los cielos, vino el Espíritu Santo y está aquí entre nosotros también. No se ha ido, Él está aquí desde el día que vino. Amén. Porque Cristo lo dijo. Bendito sea el Señor. Era para que estuviera ellos verdaderamente su fe fortalecido, predicando el Evangelio, creyendo que el Espíritu Santo estaba ahí siempre, en todo momento, para fortalecerlos. Aleluya, hermanos. No solo en Hechos se da la referencia temporal también específica de un periodo de 40 días. Perdón, solamente en Hechos se da esa referencia. Sí, de 40 días, donde dice 40 días estuvo ahí con ellos. 40 días. Lo va a encontrar usted específicamente que dice estuvo 40 días ahí en Hechos. Capítulo 1. Léalo todo completo y ahí encontrará, aleluya, de ese Cristo resucitado, ya en su cuerpo glorificado, hablando con sus discípulos. Gloria al Señor, aleluya, bendito sea Dios. Entonces, mis hermanos,
Lamentablemente el tiempo se va rápidamente. En la semana, los que no han llegado, en la semana se ha estado dando el estudio de Apocalipsis. Mi hermana Elizabeth también ha tocado el libro de Lucas. Y también hemos estudiado Tesalonicenses. Qué riquezas de verdad nos deja el Señor en su palabra. Por eso les digo, tenemos mucha tarea si queremos aprender y prepararnos más con la palabra del Señor. Empezar a leer todo el libro de los Hechos para que podamos entender Tesalonicenses. Leer también el libro de Apocalipsis para que también podamos entender el mensaje que se está dando en Apocalipsis. Porque si nada más lo leemos cuando se nos da el mensaje y ya dejamos la Biblia ahí y lo volvemos a agarrar para el siguiente domingo, no se va a quedar nada, mis hermanos. Es necesario ir y leer, repasar la Escritura. Porque tan solo el libro de los Hechos, ¿cuántos capítulos tiene? 28 capítulos. Y Apocalipsis tiene 22 capítulos. Y el libro de Lucas tiene 24 capítulos. Gloria al Señor. ¿Por qué les dije es necesario leer Lucas y Hechos? Porque son dos libros que nos enseñan tanto, ¿sí? Más de una cuarta parte del Nuevo Testamento. Más de una cuarta parte del Nuevo Testamento. Aleluya. El libro de Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Amén. Bendito Dios. Gloria al Señor. Santo. Entonces, creo que aquí terminamos. Todavía, dijera mi hermana Elizabeth, tengo más, pero aleluya, cada quien agarramos nuestra. Tengo más, pero aquí terminamos. Porque si le daría más, no vamos a entender, mis hermanos. Aleluya. El Evangelio. Entonces, el mensaje del Evangelio, si no viene acompañado por el poder de Dios, es un mensaje vacío. Así puede ser el mejor teólogo, el mejor maestro, el mejor, no sé, que esté preparado, pero si no lleva el poder del Evangelio, que es la presencia del Espíritu Santo, yo sinceramente me he preocupado cuando me he parado aquí. Y ha sido una batalla conmigo misma. Porque le he dicho al Señor, tu palabra es poder. Necesito verdaderamente entender tu palabra y la presencia del Espíritu Santo, el que hable, porque es el Espíritu Santo el que convence al hombre. Es el Espíritu Santo el que convence los corazones más duros cuando se predica el Evangelio. No son mis palabras. Por eso el apóstol Pablo, cuando él verdaderamente hubo un antes y un después en su vida, por eso al principio les dije dos personajes. No mencioné, ¿verdad? De Lucas, fue este varón Lucas, que escribió el libro de los Hechos. Lucas escribió San Lucas, el Evangelio de Lucas, y también escribió el libro de los Hechos. Amén. Donde registra del apóstol Pablo, desde que él era perseguidor de la iglesia, donde él se convirtió y donde él fue llamado para el Evangelio. El libro de los Hechos. Y entonces, si vamos a ir a Tesalonicenses, tenemos que conocer un poco del autor.
que fue el apóstol Pablo. Y habla el libro de los Hechos. Amén. Entonces, terminamos, mis hermanos, y vamos a dar gracias al Señor. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos trae muchas enseñanzas para que usted y yo podamos vivir la vida cristiana aquí en la tierra y ser luz en medio de las tinieblas, en un mundo totalmente incrédulos, que son muy pocos los que creen el Evangelio. Y usted y yo somos esa luz en medio de las tinieblas. Esta palabra a nosotros nos fortalece. Amén. Porque vivimos el Evangelio. No solamente hablamos el Evangelio, vivimos el Evangelio. Amén. ¿Por qué? Así como tenemos de verdad esa dicha de conocer a Cristo, que ese Evangelio es el regalo de Dios, la gracia de Dios en nuestras vidas, porque hemos oído y hemos creído en el Evangelio. Pero también tenemos responsabilidades. Hay responsabilidades para cada uno de nosotros. No nada más para ustedes, para mí, para todos los cristianos. Una, creer en el Evangelio. No parte, creer toda la palabra de lo que ha escrito Dios aquí. Amén. Creer en el Evangelio cuando es predicado. 2, vivir el Evangelio. Amén. Porque si no vivimos el Evangelio, ¿de qué Cristo estamos hablando? De un Cristo falso. Debemos de hablar de un Cristo verdadero, del resucitado de entre los muertos, el verdadero. 3, debemos compartir el Evangelio. Quizás alguno dice, pero es que a mí me da pena salir allá a predicar, o como lo hace mi hermana Elizabeth, no lo sé, no tengo ese valor de salir a predicar. Usted puede predicar en su casa, en la calle, en el metro, cuando usted va caminando. ¿Sí? Si no puede predicar, no salir a predicar, pero puede predicar. Amén. 3 cosas que tienen que pasar en nuestras vidas como cristianos. Perdón, la primera que dijiste. Creer en el Evangelio. Aleluya. Creer toda esta palabra que es el Evangelio. Vivir el Evangelio y compartir el Evangelio. Como cristianos, eso no ha cambiado desde los discípulos. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Predicaron el Evangelio. Por eso llegó hasta nosotros el Evangelio. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Estos tres responsabilidades que tenemos como cristianos. Amén. Porque el Evangelio no ha cambiado, es el mismo. Es el mismo Cristo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a decirle gracias por su palabra. Padre, gracias, Señor. Eres un Dios fiel y verdadero. Y este Evangelio, Señor, que hemos creído, que verdaderamente, Señor, enséñanos a vivirla, Señor. Y así predicarla con nuestro ejemplo, con nuestros hechos, Señor. Que esta palabra, como dijimos al principio, caiga en buena tierra.
y dé fruto, Señor. Porque si no, Señor amado, seríamos hipócritas, Señor. Perdónanos, Padre, si en el tiempo que llevamos y decimos que somos evangélicos, Señor, no hemos cumplido tu palabra. Perdónanos, Sí, Señor. Señor. Perdónanos, por favor. Haznos entender el evangelio verdaderamente. Sí, poderoso Dios. Haznos entender, Señor, verdaderamente el evangelio. Así como estos varones, como los discípulos, Señor, y también como el apóstol Pablo, Señor amado, Sí, sí. entendió verdaderamente cuando tuvo ese encuentro con Cristo. Ayúdanos, Dios de los cielos. Toma nuestras vidas. Toma la vida de mis hermanos, todos los que estamos aquí, Señor. Todos, por favor, Señor. Que verdaderamente, Padre, el Espíritu Santo esté trayendo, Señor, verdaderamente esa convicción del Evangelio de Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que ninguno de los que estamos aquí, Señor, nos perdamos. Por favor, Dios de los cielos. Porque si decimos conocer el Evangelio, Señor, es porque nos estamos preparando para el cielo. Es porque verdaderamente queremos irnos al cielo. Muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que nos has dejado, tu palabra, la salvación de nuestra alma. Gracias, Dios Todopoderoso. Gloria al Señor, demos un fuerte aplauso.